Hola, hola. Es hora de Perf Bites. ¿Qué carajos es Perf Bites? ¡Te vale 50 pesos! ¡Te vale 50 pesos! ¿Se deben que tacos con todo? Bienvenidos al podcast de Perf Bites en español. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Perf Bites en español, donde les vuelvo a traer a una luminaria del performance, a un gurú también. Si son fans de este show, es muy probable que también sean fans de nuestro invitado especial del día de hoy. Tenemos con nosotros a John Osorio. Amigo John, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Yo muy bien, también aquí y súper contento y emocionado de tenerte aquí y pues poder platicar y compartir experiencias, dado que en nuestra área no tenemos en común nada más el performance, sino de que también los dos somos pues proponentes de compartir el conocimiento con la gente. Eres también muy activo en redes, también estás ayudando a la gente, dando sesiones y muchas cosas. Entonces, estoy emocionadísimo. No, muchas gracias, Leo. Para mí es un honor estar aquí con vos, acompañándote en este show. Y bueno, Es un placer, como te digo. Y bueno, para los que nos escuchan, como ya di un poquito de, bueno, spoiler, ya eché a perder un poquito, no tan sorpresa, pero que John también es acá un poquito evangelista, no sé si decirlo, o proponente, evangelizador. evangelizador. Luego hay algunos países donde no les gusta mucho esa palabra, pero es gurú de performance que le gusta hablar de mejores prácticas, cómo hacerle, herramientas y todo esto. Pero, amigo John, antes que nada, puede que haya gente que no te ubique o no haya escuchado lo que tú también creas, produces y publicas. Em, ¿Podrías contar a la audiencia un poquito acerca de ti? Claro, Leo. Bueno, mi nombre es John Osorio. Yo soy Performance Test Manager. Actualmente tengo 18 años de carrera profesional, 12 años, alrededor entre 12 y 13 años dedicados exclusivamente al performance testing. Y bueno, he estado en clientes internacionales, en clientes locales, múltiples proyectos, múltiples plataformas, muchas herramientas. Y bueno, digamos que han sido 13 años de muchas experiencias y mucho aprendizaje. Se nota también en mucho de lo que generas y pues has estado compartiendo, ¿no? Pero antes me da curiosidad y es algo que comúnmente me gusta saber de los demás ingenieros de performance que vienen aquí al show. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue que acabaste en las pruebas de performance? Ok, digamos que cuando yo empecé en el mundo de testing, no empecé siendo funcional, no empecé siendo automation, empecé directamente siendo performance. Entonces, antes de eso, previo a mi experiencia como QC, como en la parte de testing, trabajé en muchas herramientas y muchas tecnologías. Entonces, fui documentador de código, fui desarrollador y administrador de base de datos, desarrollé en .NET, hice cubos en SQL Server con Business Intelligence, fue Business Analyst y bueno, cuando llegué al mundo del testing, llegué a una empresa que se dedica exclusivamente al testing. Entonces, en la inducción dentro de esa empresa, nos empezaron a preparar, nos dieron toda la academia que ellos tienen sobre testing. Y cuando yo estaba en medio de la inducción, llegó uno de los gerentes de la empresa y dijo, hey, yo quiero armar un grupo élite de performance testers. Ustedes que son new joiners, ¿quién quiere? Y yo levanté la mano y ahí fue donde empecé mi mundo en el performance. ¿Y cómo fue esa entrada? O sea, ¿cómo fue tu primera experiencia? O sea, ¿qué te gustó? ¿Qué pasó? Suena medio feo la pregunta, pero ¿cómo fue tu primera vez en performance? Digamos que el entrenamiento, después de que terminé la inducción, tuve un entrenamiento exclusivo en performance. Entonces empezar como a conocer todos esos temas nuevos que previamente en mi carrera profesional nunca había trabajado y fue muy chévere empezar a darme cuenta que como performance tester no iba a enfocarme solamente en la funcionalidad de la aplicación, sino que iba a conocer de infraestructura, de arquitectura, de código
Cada proyecto era totalmente diferente, en cada proyecto aprendía cosas nuevas, retos diferentes. Entonces, me gustó mucho porque no era digamos que la típica profesión monótona en donde siempre estás haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo. En cada proyecto aprendes cosas totalmente diferentes y en mis inicios siempre yo era el que entraba a hacer pruebas de performance cuando la aplicación ya estaba casi para salir a producción. Entonces mis pruebas era, llegue, haga pruebas una semana, tumbe el servidor, mate la aplicación y listo. Ya a medida que fue evolucionando el tiempo, ya empecé a crear planes más elaborados, empecé a participar desde la definición de los requisitos y bueno, todo fue una constante evolución. Una pregunta, ¿y esta evolución comenzó a pasar en proyectos de cascada o ya cuando te empezabas a mover a ágil? Cuando me moví a Ágil, en Claro. proyectos en cascada siempre lo hacía al final. Sí, son fases donde te dejan casi, pues bueno, como bien decías, estamos por liberar, manden al de performance a ver qué logra hacer. Y en ocasiones no era Exacto. demasiado, ¿no? No era demasiado, pero en muchas otras ocasiones solamente mandaban al de performance cuando la aplicación ya estaba en producción y se les reventó en producción. Mm. Entonces ahí sí busquen al de performance. Lo cual es a veces irónico, ¿no? Porque ya estaba en producción la aplicación y te mandaban para que en preproducción, estoy casi seguro, cualquier ambiente Sí, preproductivo, la tiraras y diagnosticaras, en lugar de diagnosticar directo en producción si ya está fallando, ¿no? exacto. Y generalmente en los proyectos en cascada las pruebas de performance son solamente pruebas de carga. No se hace ningún otro tipo de pruebas. Entonces es como la concepción que se tenía en ese momento. Ujú. Y es, no sé, como un paradigma que ahorita pues se está comenzando, espero, a romper y a que la gente comience a entender mejor cuáles son las otras perspectivas y qué se tiene que hacer. Pero algo que también me llama mucho la atención es que previo a ser ingeniero de performance, tú estuviste brincando en muchas otras áreas de IT o de TI, como se dice en español. Ah, Y en tu opinión, el traer esa experiencia de esas otras áreas, ¿qué te hizo? ¿Te ayudó? ¿Te afectó como ingeniero de performance? ¿En qué modos? no, digamos que me ayuda a desarrollar mis habilidades de aprendizaje. Porque estuve en una empresa de consultoría. La empresa de consultoría entraba en un cliente, vendía un proyecto y bueno, vamos a hacer cubos en esta empresa. Manden a John. John llegaba a ese cliente sin saber absolutamente nada de cubos. Oh, wow. Entonces entraba al proyecto directamente a aprender lo que iba a realizar y terminé todos los proyectos exitosamente. Entonces fueron unos años, más o menos 7, 8 años de aprendizaje continuo en donde cada proyecto fue una experiencia totalmente nueva para mí y un logro porque saqué todos los proyectos de forma exitosa. Y me imagino que, porque uno es aprendiste a aprender, por lo que me cuentas, tú ya eras una máquina Exacto, de aprender, llegabas de inmediato y a ver cómo lo logro y sacabas, ¿no? exacto. Pero una vez ya teniendo ese conocimiento, ¿te ayudaron esos conocimientos en performance? Sí, sí, digamos que cuando fui desarrollador de base de datos, me ayudó eso a entender el mundo del performance en las bases de datos, el manejo de variables, el manejo de las sesiones, de los hilos, de todo ese tipo de cosas. No desarrollé mucho, pero digamos que entendiendo un poquito el profiling, cuando empecé a conocer el tema de la observabilidad, de la telemetría, cuando se revisan los temas de profiling, cómo impacta el código en el performance de una aplicación. Entonces, no me limitó, no me restringió, pero me dio una visión de lo que yo estaba haciendo antes, fue como cultura general para lo que empecé a aplicar dentro de performance. Sí, definitivamente ese tipo de conocimientos creo que son algo que agregan mucho a que iba a decir un mejor servicio, a que seas un mejor ingeniero de performance, ¿no? Si traes el entendimiento, ahorita que dijiste, ¿no? Bases de datos. Probablemente haciendo cubos sabes que es un full table scan, un join mal hecho, cuando Exacto. se te satura el pool de conexiones, cosas que es importantísimo para poder diagnosticar, ¿no es así? Incluso cuando fui business analyst, la, la habilidad de poder definir los requerimientos no funcionales, de entender la necesidad del cliente,
de saber cuándo, cuáles son las expectativas del usuario, la experiencia, bueno, manejar como todo eso en términos de negocio también me sirvió mucho, porque como Business Analyst desarrollé varias aplicaciones en eso. Por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? El entender el negocio, creo que muchas veces como personal de QA o a veces performers, pues llegamos y, tengo que traer el sistema, no sé qué haga, pero pues lo voy a tirar, ¿no? Y a veces sí es importante entender y comunicarse con los usuarios, con los, ¿cómo se llaman? Business users, Con los stakeholders, quienes tienen pues la experiencia y saben qué hace el ambiente. Y a la vez, me imagino que el poder analizar el negocio de este modo, ¿cómo te ayudó o afectó al momento de diseñar escenarios de carga? Digamos que eso es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta y fue algo de lo que me llevó a mí a empezar a hacer cursos, a hacer charlas y a promocionarlas en YouTube y a mostrar. La mayoría de los clientes, como hablábamos ahorita, pensaban que pruebas de performance era solamente carga y hay muchos otros tipos de pruebas de performance, las de volumen, las de pico, las de estrés, las de endurance. Digamos que cada una de esas pruebas tiene un objetivo, pero ese objetivo está ligado específicamente a los requerimientos no funcionales. Entender el negocio y saber si un cliente quiere que su aplicación va a crecer en clientes o va a crecer en cantidad o va a utilizar documentos demasiado grandes, saber exactamente cuáles son las métricas que se van a medir en ese tipo de aplicaciones para cumplir las expectativas del usuario, para medir los criterios de aceptación y según eso saber cuál es el tipo de pruebas de performance aplicar para poder medir esa información. Entonces, como todo va enlazado, conocer el negocio, conocer la necesidad del cliente, saber qué tipo de pruebas ejecutar, cómo planearla, cómo crear un modelo de carga para que esa carga que yo voy a ejecutar puede ser un usuario, puede ser 5, puede ser 10, pero voy a simular el comportamiento del usuario en producción. No voy a lanzar una prueba así porque sí, es que el usuario me dijo que inyecte 1000 hilos o simule 1000 usuarios concurrentes y ya. ¿Por qué 1000 usuarios concurrentes? ¿Cómo estás calculando esa concurrencia? ¿Cuáles son los analytics de los usuarios en la página web en este momento? ¿Cuántas personas están usando la aplicación? Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que me llevó a enseñar performance, porque la mayoría de las personas que piensan en performance es ejecuto JMeter y ya, y que ocurre, que pase lo que tenga que pasar. No tienen en cuenta todo lo demás. No, incluso a veces es válido ese necesito generar carga para ver los límites del sistema, vamos a usar JMeter. Pero no es solamente prendo JMeter, le doy play y ya está. Y automáticamente me va a tirar el sistema. Tienes que entender, y es importante basado en el negocio, qué sí simular, qué no simular, qué tanto, qué tan poquito. Y hablando estrictamente de pruebas de carga y todos sus sabores, ¿no? Pico, endurance, estrés, todo esto. Endurance, ¿no? ¿Cómo se decía en español? Pues larga duración. ¿Resiliencia? No. Sí, también. Tiene otro nombre, pero bueno. Y este tipo de cosas que también me llama mucho la atención porque es una... ¿No era frustrante eso? Cuando llegabas y era el cliente de prende tu JMeter y ya con eso estuvo, ¿no? Sí, sí, exacto, hay que educarlos. Y me imagino que ¿qué tan frecuentemente era que pues tu trabajo era más educarlos que estar haciendo pruebas? Siempre era una educación constante. Tanto en el momento en el que ahí llega, a veces uno llegaba a clientes en donde el cliente ya sabía lo que quería, aunque estuviera equivocado, pero ya sabía lo que quería. Entonces, en esos casos es mucho más complicado la educación, porque tratar de venderle o de convencerlo de algo que no es lo que él quiere, o sea, cambiarle la mentalidad del pensamiento de lo que él tiene en la mente. Ahí en esos momentos es más complicado, como que él dice, venga, yo le ejecuto esta prueba, pero si lo hiciéramos así, si lo hiciéramos así, si tenemos en cuenta esto, si tenemos en cuenta lo otro, vas a tener estos resultados. Entonces, como tratar de abrirle la mente sin dejar de hacer lo que él pidió. Hay otros clientes que eran más flexibles, en donde ya me preguntaban mi opinión,
venga, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, esa flexibilidad ya permitía como que empezar a crear una estrategia mucho más organizada para poder hacer las ejecuciones. Y ahí porque muchas veces estas discusiones que comentas son pues con directores, con administrativos que no quieren o no necesitan realmente entender qué es un throughput, qué es concurrencia de usuarios. Simplemente quieren esta cosa performance que me dijeron que hay que tirar el sistema y mete, por alguna extraña y aleatoria razón, 10,000 requests por segundo. ¿Por qué 10,000? No sé, 10,000 es un buen número, ¿no? Y Sí. este tipo de cosas, ¿cómo se los explicabas? O sea, ¿qué estrategias usabas para que uno entendieran un poquito tu perspectiva? ¿Por qué les decías que, oye, pues no te voy a... Siempre di un ejemplo de nosotros siendo cirujanos plásticos y pues sabíamos poner algunas partes del cuerpo y llegar a alguien, un señor de avanzada edad, digamos, ya, ¿cómo se dice? Adulto mayor, y te dice, quiero que me pongas un par aquí al frente, tamaño copa doble D. ¿Por qué? No, es que pues, es parte de mi proceso, yo quiero y ponlo. ¿Cómo convencerlos que no, pues no le conviene, ¿no? O iban a tirar el dinero nada más. ¿Tú qué les explicabas o qué retos tenías? Digamos que hace parte de las habilidades que uno debe tener como ingeniero de performance o como performance tester, el poder comunicarse en el lenguaje del cliente. Si la persona era de negocio, hablarle en términos de negocio. Si la persona era técnica, hablarle en lenguaje técnico. Siempre yo entregaba dos reportes. Entregaba un summary report con, digamos que la información en términos de negocio del resultado de la prueba, Ajá. que era, pues digamos que mucho más cortico, y un informe técnico que ya incluía todos los componentes, las ejecuciones, los tipos de pruebas, todo lo que se ejecutó, y cada reporte iba para públicos y audiencias diferentes. El summary report iba para las personas de negocio, para las personas de marketing, digamos que para los PMs incluso que estaban interesados en cómo había evolucionado el tema, mientras que el técnico iba para los desarrolladores, para los DevOps, para los de infraestructura, para los arquitectos. Entonces, saber con quién estoy hablando y saber cómo hablarle también hace parte, digamos que de las habilidades que deberíamos de tener como ingenieros, y no solo de performance, en cualquier disciplina. Es súper importante porque no es algo común que alguien de TI o ingeniero sepa hablar el lenguaje de management, de marketing, no sé, de finanzas, que a veces también es importante agregar ese léxico. ¿De dónde, cómo crees tú que desarrollaste esta habilidad para poder hablar? Porque son ambos idiomas, son idiomas diferentes. ¿Te vuelves un traductor, intérprete o algo así? ¿Cómo? Porque muchos performers fallan en eso. Es muy difícil luego comunicar eso. ¿Cuál crees que fue? Digamos que tener esa habilidad me la ayudó a conseguir haber sido business analyst antes. Entonces, esa posibilidad de entender el negocio, de poder conversar con los clientes, de poder, digamos que entender sus necesidades y sus expectativas y tomar esa información de negocio y transformarla a requerimientos no funcionales para empezar a conocer la información técnica, ahí es donde se hace el enlace entre esos dos mundos. Y desde el principio de mi carrera como performance tester me ayudaban y pues digamos que el gerente que mencionó en esa época decir vamos a formar un grupo élite de performance, nos enfocó mucho en saber cómo expresar los resultados, a quién se los teníamos que decir, cómo se los teníamos que decir, y eso también ayudó a reforzar mucho el conocimiento que yo tenía para poder entender bien el negocio y expresar bien, sabernos comunicar. O sea que en cierto modo fue una mezcla de tu experiencia más este líder, gurú o maestro que tuviste, porque pues fue quien te empezó a formar o te ayudó, ¿no? Sí, sí, correcto. Y fui muy afortunado porque en esa época eh, me entrené con las personas que considero tienen más experiencia en performance testing en todo Colombia. Oh, wow. ¿Algún shout out, algún saludo? Eh,
Bueno, si están viendo esto a Juan Camilo Uribe, a Esteban Cárdenas, a Nelson, a, a Lucho Cardona, después los etiqueto para que vean el saludo. No, y pregunto también porque este tema de tener un buen mentor, un buen líder cuando uno va empezando, es importante, no es limitante. Si no lo tenemos, bueno, hay modos en los que podemos aprender las cosas. Y aunque a veces no va a ser tan eficiente, o podemos tener algunos tropiezos o no conocer si no tenemos esa guía. Pero tenerla, creo que es un avance impresionante para las mejores prácticas, para saber qué hacer en lugar de, al menos en mi experiencia, no siento que haya tenido yo así un guía que me llevara en todos los pasos del proceso y me diera estas recomendaciones. Las fui aprendiendo, eh, decimos en México como el burro que tocó la flauta. ¡Ay, sonó! ¡Qué bonito! Debo ser músico, ¿no? Poco a poco, pero también cometes muchos errores, ¿no? Sí, y hay una curiosidad ahí muy importante y es que esas personas que en su momento consideré las personas con más conocimiento de performance testing en todo Colombia, hoy no se dedican al performance testing. Yo soy el único que quedó entre ellos. ¿Por qué crees que sea eso? ¿O ya están mayores, ya se retiraron naturalmente? No, digamos que a medida que fue evolucionando su carrera profesional, fueron encontrando otros caminos. Unos se dedicaron a hacer automatizaciones, otros se volvieron gerentes, otros crearon su propia empresa en temas diferentes a software o por lo menos diferentes a performance. Ajá. Pero me parece muy curioso que cada uno encuentra su propio camino. Creo que también tiene que ver con este tema que mencionabas de los ingenieros de performance tenemos que traer multidisciplinas, tenemos que entender muchos aspectos de TI. Y lo cual también dice, bueno, pues si ya sé un poquito de esto, igual y profundizo un poco más, ya me voy para allá, ¿no? Sí, Me da la sospecha que algo así les puede haber ocurrido a estos mentores que tuviste. Y algo que también me deja, ¿tú qué opinarías o qué recomendación le darías a la gente que está empezando, que no tiene un mentor o que necesita también aprender, tal vez por un lado, hablar este idioma de negocios o negocio de marketing o lo que se necesita de la empresa, no solo métricas, reportes y throughputs? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo pulir? Porque no es fácil obtener este conocimiento. sí, digamos que traten de, son varias habilidades las que tienen que adquirir. Traten de pensar que primero que performance no es solo carga. Ujú. Performance es mirar o medir la experiencia del usuario en el sistema, pero no la voy a medir a nivel funcional. La voy a medir a través de los componentes de la arquitectura, a través de los requerimientos no funcionales, a través de crear esos escenarios reales con los que vamos a simular el comportamiento de los usuarios en producción. Entonces, no pensar en carga, estrés y tomamos los endpoints, no, vamos a medir el comportamiento del usuario. Esa experiencia del usuario la puedes medir con un solo usuario, no necesitas que inyectar carga. Ujú. Puedes con un usuario medir el frontend, mirar los core web vitals, cómo se comportan dentro de la aplicación, cómo se está cargando el DOM del HTML. Bien. Y bueno, pueden ser miles de datos en donde inyectes un archivo con miles de datos, entonces ya estás mirando el comportamiento de un sistema con mucha información y ahí tampoco estamos hablando de concurrencia. Entonces, yo creo que la consigna es, vamos a medir la experiencia del usuario usando la aplicación. Y también yo agregaría, porque en performance tiene que ver un poquito, ahorita que hablamos de aplicaciones en nubes o contenedores, qué tan eficientes son, porque a lo mejor la experiencia de usuario es buena, pero me cuesta $1,000,000 tener mi servicio en la nube al mes para 10 usuarios. A lo mejor el performance no es muy bueno. Ahí también agregaría esos elementos, pero como mencionas, ¿no? Es una visión general o de perspectiva completa para, creo yo, ser, en especial hoy en día, ¿no? Estos temas de performance moderno traen tantos cambios de lo que estábamos acostumbrados, como dices, antes era carga, mátalo. Hoy en día ya no. Hoy en día es, a ver, y algo que me dijo en Perfects en inglés, tuvimos a otro entrevistado,
Pues es que la diferencia antes era en nuestro enfoque a proyecto. Acabamos el proyecto, le damos trancazo, lo tiramos, salió bien, vámonos. Pero ahora es a producto. El producto sigue creciendo, evolucionando, está moviéndose. Ya no es de trata de tirarlo porque pues va a seguir ahí, va a seguir cambiando y la perspectiva creo que es un poco diferente. Pero ahorita que mencionas estos cambios, ¿no? Este de performance moderno, ¿tú qué le recomendarías a alguien que o va a empezar en performance, tiene curiosidad de meterse? Porque creo yo, mi opinión personal, muy poco respetable, que necesitamos más ingenieros de performance en el mundo. ¿Y qué le dirías a alguien que apenas va empezando o que está considerando meterse a performance? ¿Qué hacer? ¿Qué serían los primeros pasos? ¿Dónde empieza el trabajo? Porque pues, también es importante conseguir un trabajo, ¿no? Sí, digamos que eso que estás mencionando hace parte de uno de los retos que yo tengo dentro de mi carrera profesional. Por muchos años yo me dediqué fue al testing de performance. Cuando llegué a LinkedIn, digamos que LinkedIn lo tengo desde hace mucho rato, pero cuando empecé a ir más profundo, conociendo más sobre esta red social, empecé a conocer a James Pulley, empecé a conocer a Scott Moore, te conocí a vos, a Federico Toledo. Bueno, empecé a conocer a muchos referentes en esta área y me di cuenta que existía algo que se llamaba el Performance Engineering y que era diferente al Performance Testing. Esa evolución del tester al engineer rompió mi cabeza. Digamos que yo no tenía esos conocimientos y se convirtió en un reto profesional poder empezar a apuntar mi carrera de tester a ingeniero. ¿Cuál es la diferencia básicamente de tester a ingeniero? El tester es el que te da el resultado. El tester te dice cuántos fueron el tiempo de respuesta, pero el ingeniero es el que va y busca cuál fue el cuello de botella que se generó por ese tiempo de respuesta y tiene la habilidad o de optimizar en la plataforma como si fuera un arquitecto o de trabajar con los arquitectos para poder, digamos que, solucionar esos cuellos de botella, encontrar cómo optimizar el comportamiento de una arquitectura para que tenga un buen performance, cómo organizar y rediseñar una base de datos para que cumpla las expectativas de los tiempos según las pruebas de performance que se hicieron. Entonces se convirtió, digamos que en un nuevo aprendizaje que he estado teniendo durante mi carrera profesional, porque el testing es muy importante, conocer la experiencia del usuario, saber qué estoy probando y saber el negocio, pero necesitas aprender monitoreo, necesitas aprender sobre cloud, sobre continuous integration, sobre contenedores, sobre redes, sobre profiling, sobre métricas, porque no es simplemente el tiempo de respuesta y ya. ¿Cuál tiempo de respuesta? El promedio, la desviación estándar, el percentil 90, el máximo, el mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué herramientas usar? ¿Cómo? ¿Cuál es la herramienta que te permite generar un mejor scripting? Que de pronto la interfaz de usuario no vaya a impedir la ejecución de tu prueba o que encontres una aplicación sin interfaz de usuario que te dé mayores facilidades. Entonces, digamos que todas estas cositas que acabé de mencionar enmarcan, digamos que las bases generales de no tienes que ser experto en todo eso, pero conocer de cada uno de esos temas te ayuda a desarrollar una carrera de forma exitosa dentro del performance testing. Es interesante porque prácticamente no mencionaste scripting, prácticamente no mencionaste ejecutar, carga y tirar el sistema, cosas que asociamos con performance, pero que hoy en día es de ¿cómo optimizo este query de la base de datos? ¿Por qué mi contenedor no está aguantando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ya no es esa obsesión con llegas al proyecto, scriptea, y ahora trata de tirarlo, ahora otro script, y trata de arreglarlos, y sobre todo ahora porque los cambios te pueden venir a batir una automatización fácil y vienen continuamente y frecuentemente los cambios. Exacto. Entonces ahí se me abrieron otros dos mundos muy diferentes en este momento dentro de mi carrera. Primero el pensar en cómo estoy en este momento y para dónde voy. ¿Cuál es mi futuro? Ser ingeniero de performance engineer.
pero dentro de mi rol como performance manager empecé fue a liderar equipos. Entonces todo ese tema de liderazgo se sale de lo técnico y ya empieza a ser muy administrativo. Cuando uno ya es muy administrativo, lo técnico se te va olvidando. Entonces, eso ocurre. Y ahí, entonces yo, bueno, para que no se me vaya a olvidar lo técnico, empecémoslo a enseñar. Entonces empecemos a crear videos, empecemos a crear charlas, porque voy a enseñar un tema, tengo que preparar el tema, organizarlo y así mantengo los conocimientos frescos para que no se me vaya olvidando por estar pendiente de lo que está pasando dentro de la empresa, de rotaciones de empleados, de este que me va a renunciar, o esta preventa que salió, o bueno, como todo ese marco administrativo que lo envuelve a uno dentro de la carrera hace que uno vaya descuidando lo técnico. Entonces utilicé las charlas y el enseñar para mantener el conocimiento fresco. Eso es también, vaya, no lo había pensado desde esa perspectiva, porque si quieres tú ser, digamos, gurú o estandarte del performance o poderlo explicar, tienes que pues estar al día, estar en la Exacto. modernidad, que es lo que hay al día, pues está saliendo, ¿no? Porque TI cambia. Muchas personas decían, pero ¿qué? Eso es una práctica que hacemos nada más de hace 5 años. La herramienta tiene, o sea, esa herramienta ya es anciana en edades de tecnología, es casi años de perro, ¿no? Sí. Y en ese también me da mucha curiosidad, ¿cómo fueron esos primeros pasos de que comenzaste a querer transmitir el conocimiento, ayudar a la gente para mantenerte tú al día, pero ayudando a otros? ¿Cómo fue estos primeros? ¿Cómo lanzaste John Osorio online o no sé cómo llamar, porque nada más sales como John Osorio, ¿no? No tienes... Sí, bueno, digamos que en YouTube apareció como John Performance. Y bueno, desde hace mucho tiempo tenía pensado crear un canal de YouTube para enseñar cosas de performance, pero no encontraba el tiempo para generar el contenido. Cuando llegué a la empresa en donde estoy en este momento, ellos me dijeron, bueno, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y yo, bueno, uno de mis hobbies es editar videos. Me gusta mucho, sé Premiere, entonces me gusta editar videos, pero lo hacía de forma, editaba mis viajes, editaba fiestas, editaba paseos y todo ese tipo de cosas. Cuando ellos me dijeron, bueno, ¿te gusta mucho el video? ¿Te gusta enseñar? Entonces me mandaron a la casa un micrófono, me mandaron una cámara, me ayudaron a organizar el set y me dijo, bueno, queremos que nos empieces a ayudar a dar conferencias a nivel internacional. Contrataron un entrenador de public speaking y me entrenaron durante varios meses para empezar a perder los nervios, a saber cómo expresarme, que las manos, que la expresión corporal. Y bueno, todo ese tipo de cosas pues me empezó a ayudar y empecé a dar charlas y daba charlas y daba charlas. Entonces, como todas esas charlas quedaban grabadas, las descargaba y las montaba en YouTube y ahí ya tenía mi contenido. Entonces aproveché todas las charlas que daba internamente para la empresa y empecé a a crear el contenido para YouTube. Y así poco a poco fui dándome a conocer. ¿Cuánto tiempo llevas ayudando a la comunidad y publicando tus charlas y tu contenido? Por ahí 6 meses o 7 meses más o menos. ¿En serio es tan poquito? Yo tengo idea de que ya te había visto generando cosas mucho antes. No, máximo un año, pero digamos que Ok. no llevo más tiempo de eso. Oh, wow. Tenía la impresión de ese John es veterano. A cada rato lo veo poniendo en LinkedIn ahí contenido y ayudando gente. No, a lo mejor. em, Activo Sí, ya estabas, ¿no? sí, exacto. O sea, digamos que activo ya estaba, pero empecé a volver más recurrente, empecé a aumentar la frecuencia más o menos hace un año, que Bueno. fue cuando empecé a generar contenido con más periodicidad. De nuevo, ¿cómo te encuentra la gente? Digo, es pregunta del final, pero ahorita quiero nada más aclarar. John Performance, @John Performance o John IT Performance. Échenle un ojo. Y amigo John, por ejemplo, ¿qué son ahorita, regresando un poco a los proyectos? Ya sabemos tu historia pública, cómo comenzaste a generar contenido, pero también me da mucha curiosidad ahorita que mencionabas qué métricas dar
qué no dar a los usuarios cuando generas pues este reporte que mencionabas, ¿no? Y lo tengo muy en boga porque recibí una pregunta también de, oye, ¿qué reporte debo generar y cuál es el importante? ¿Qué métricas me tengo que poner atención para, pues, reportar, ¿no? En mi proyecto de performance, sin mayor descripción. ¿Tú qué opinas de ese tipo de preguntas? Ya te ves sonriendo. Bueno, generalmente cuando uno le entrega al cliente un reporte con métricas de performance, generalmente uno entrega el throughput, las Ujú. transacciones por segundo, que definen la capacidad del sistema, cuántos son los requests por segundo o por minuto que es capaz de soportar un servidor cuando se le está inyectando carga, o el tiempo de respuesta. Generalmente la mayoría de las personas hablan del promedio, pero el promedio es una métrica que no siempre te va a decir la verdad. Es mejor utilizar el percentil 90 o el percentil 95. El promedio es una métrica que está muy amarrado, está muy ligado a los máximos y a los mínimos. Entonces, si tenés digamos que muchos valores con un valor bajito y tenés por ahí 2 o 3 muy altos, esos altos te van a arrastrar el promedio hacia arriba. Entonces, no te va a mostrar la realidad del comportamiento de los samplers o de toda la muestra de usuarios. El percentil 90, Me sí. recuerdas un chiste que dice, empieza el chiste, Bill Gates entra en un bar, súbitamente todos en promedio son multimillonarios, Exacto. ¿verdad? Eso puede pasarnos con nuestras métricas si hacemos solo promedios. Ahí está el riesgo, ¿no? Perdón, sigue. Sí, pero correcto. Eso es excelente ese aporte. Los percentiles te van a dar digamos que un entendimiento mucho más cercano al comportamiento de esa muestra que estás midiendo, porque te van a medir el 90% de todos los usuarios que están midiendo. Los errores, de acuerdo al criterio de aceptación que tenga el usuario, la cantidad de errores que puede soportar un endpoint o que puede soportar una transacción o que no que pueda soportar, que sea aceptable para el usuario. Porque hay usuarios que digamos que pueden aceptar un 1%, hay otros que digamos que tiene que ser el cero absoluto. Eso también es importante mencionarlo. El ancho de banda, digamos que según lo que se esté midiendo, si se está revisando la red. Y cómo tanto el tiempo de respuesta como el throughput, entender cómo se relacionan. Si mi aplicación está aumentando el tiempo de respuesta, quiere decir que está volviéndose más lenta. ¿Eso qué quiere decir? Que el throughput en la gráfica lo deberías de ver bajando. A mayor tiempo de respuesta, menor throughput. Si el throughput está subiendo, quiere decir que el servidor, cada vez que vos le inyectas carga, tiene la capacidad de soportar más transacciones por segundo. Entonces, si el throughput sube, el tiempo de respuesta lo debes de ver bajando. Entonces, entender esa relación a modo gráfico de cómo se comportan las métricas para que vos sepas qué es lo que le está pasando al servidor y después saber cómo le explicas eso al cliente, también es muy importante. No, tienes ahí varios puntos súper interesantes. Me brinca muchísimo que todas las métricas que dijiste las terminaste con un si tienes o si algo, porque no todas son parejas para todo. Ahí, si te importa esto, esa métrica. Esta métrica. Si va a haber carga, si te interesa la red, esta métrica. Si te preocupa la red. Y hay muchos... ¿Tú crees que se debe entregar un reporte formato machote, decimos aquí, para todos los proyectos? Al principio hacía reportes técnicos de como de 30 hojas, impresionante. Pero después, a medida que iba evolucionando en el aprendizaje de cómo crear una planeación, cómo crear una estrategia, saber cómo crear un reporte enfocado en las conclusiones, en los objetivos de la prueba. O sea, un objetivo de prueba debe tener una conclusión. Y ahí acotamos mucho el contenido de la información del reporte.
Eventualmente vas a crear reportes en donde tenés que dar evidencia de todas las ejecuciones, de todo lo que hiciste, de la planeación, de los componentes, porque se vuelve materia prima para una revisión técnica a futuros desarrolladores o para el equipo de arquitectura. Pero cuando vas a mostrar un reporte, tenés que saber mostrar lo más importante, no mostrar todo, mostrar lo más importante. ¿Qué fue lo que impactó en la prueba? ¿Cuáles fueron los cuellos de botella? ¿Cómo lo que encontraste va a afectar el negocio? ¿Cómo se soluciona lo que encontraste? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Con qué suposiciones ejecutaste la prueba? Digamos que son por ahí más o menos 5 o 6 puntos importantes que le dan al cliente como la visión de que efectivamente lo que ejecutamos sí le está generando valor agregado. Y ahí usaste una palabra clave, me parece a mí, cuál es el objetivo de la prueba, porque, y si un cliente te dice, no, pues hacer el performance, te ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, son las respuestas típicas de los usuarios no técnicos, en donde les preguntamos cuál es el tiempo de respuesta que necesitas. No, que sea rápido. Es O el bueno, estándar en el mundo de tiempos de respuesta. o cuál es la capacidad del servidor que necesitas que tenga, ¿no? Que tenga la mayor capacidad posible. Entonces, en testing, ese tipo de respuestas son muy ambiguas y una de las cosas que tenemos que limitar y eliminar de la forma en la que nosotros comunicamos es eliminar la ambigüedad, tanto en un tester funcional cuando está escribiendo sus test cases. Tiene que ser muy preciso y muy específico en lo que está escribiendo, no ser ambiguo para no terminar probando lo que no es. Esos objetivos también tienen que ser muy específicos y generalmente para que un cliente entienda eso hay que tener diferentes conversaciones con él, no en la primera nos lograr esas respuestas. Sí, muchas veces quieren eso genérico, ¿no? Piensan que es solo en historia real, alguien había asignado 2 horas del proyecto, de los meses que duraba el proyecto, a pruebas de performance. Y cuando comencé a explicar todo lo que iban a hacer, me dijeron, oye, yo pensé que venías, metías tu USB y ya se sabía todo. Sí. Que puede ser hoy en día implementar observabilidad y estas ventajas que dices, a lo mejor para saber el performance. Porque, tú bien lo dijiste ahorita al principio que platicábamos esta confusión de qué es performance y qué es carga. Que, pues, en el mercado usan los términos intercambiablemente y, pues, todo cliente, todo líder es así de, vamos a hacer la prueba de performance. En su mente es de, voy a tirar el sistema a ver hasta dónde aguanta. Exacto. ¿Tú cómo ves que esa situación y qué has aplicado para tratar de, pues, resolverlo, ¿no? Como bien dices, hoy en día ya no es solo al respecto de carga. Sí, ese es uno de los motivos de los que te mencionaba ahorita por los cuales empecé a enseñar performance. Como que creo que tengo una charla por ahí que se llama que pruebas de performance no es carga o incluso eh, rompiendo mitos del performance testing en donde el performance no es automation. El performance, o sea, consideran a las personas de performance testing como los automatizadores y eso también lo rompo en muchos mitos. Entonces, enseñar y decirle a las personas, bueno, ¿quieres hacer una prueba de carga? Listo, ¿cómo calculaste la concurrencia? ¿Cómo vas a medir el punto inicial de degradación del sistema? Entonces, hagamos un baseline. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cómo verificas que la funcionalidad esté correcta y esté estable? Hagamos un smoke. Listo, vamos a hacer un estrés. ¿Cuál es la diferencia entre una carga y un estrés? ¿Cómo tenés que aumentar, digamos que, cómo tenés que aumentar la carga para pasar de carga a estrés? ¿O qué tenés que modificar dentro del script? O si vas a hacer una prueba de larga duración, ¿qué es lo que vas a buscar dentro de una prueba de larga duración? Porque la mayoría de los clientes es, no, yo quiero tener una prueba de carga de 18 horas. Pero ¿por qué una prueba de carga? En una prueba de larga duración, ¿qué es lo que vas a buscar? Entonces, todas esas cositas y esos mitos y esas definiciones me ayudaron
a entender, venga, necesitamos hacer algo para que las personas entiendan y cambien, rompan esos paradigmas de las definiciones, de los conceptos, de que entiendan todo ese tipo de cosas. Y ahorita que mencionaste de varias, como de los conocimientos iniciales que hay que tener también, que las personas aprendan a hacer benchmarking. Cuando un cliente tiene una necesidad dentro de un proyecto y dice, yo quiero que mi aplicación funcione lo más rápido posible, si vos hiciste un benchmarking antes, vos sabes cómo se comportan las otras aplicaciones similares a tu proyecto en el mercado. Y eso te ayuda a decirle al cliente, mira, cliente, o sea que lo más rápido posible quiere decir que se te demore 3 minutos. Uy, no, 3 minutos no, eso ya es mucho. Entonces, listo, ya le diste un valor y lo vas ayudando a que llegue al valor preciso. Y a medida que lo vas ayudando a encontrar el valor correcto, le vas diciendo, mira, esta aplicación que funciona puede ser competencia, puede ser otra cosa, pero tiene este comportamiento. Así es como quieres que te comporte tu aplicación. Y bueno, eso también te va ayudando a Es, entablar la conversación. es un muy buen ejemplo. Ahorita me hiciste sonreír pensando, es un tanto maquiavélico, como porque muchas veces los proyectos, clientes o líderes te dicen, oye, sí, que sea veloz, que es veloz. Y depende a quién le preguntes, ¿no? A un caracol le Sí. preguntas si una tortuga es veloz. Entonces, muchas veces llegaba la pregunta de, oye, sí quiero que sea rápido, que es rápido. No sé, tú dime. Yo, ¿por qué? ¿Yo qué voy a saber? ¿No? Es tu negocio. Ahí es importante, como dices, esa mezcla de uno, saber el negocio y dos, me gustó mucho donde pones a prueba eso de los 3 minutos, ¿no? Porque hay procesos y todo depende del proceso, del negocio, de qué está ocurriendo. Este benchmark a veces puede incluso ser contraproducente tener otro benchmark, porque a lo mejor tu negocio es de quiero ser más rápido que la competencia y ese es mi negocio, ¿no? O a veces es de no me importa, yo doy el mejor resultado y no necesita ser rápido. Entonces ahí, ahorita que dijiste los 3 minutos, depende de qué proceso sea. Y depende que Exacto. me encantó eso de si en realidad es algo que debe de responder, no sé, en 5 segundos, en menos de 5, le dices 1 minuto, te vas a decir, no, espérate, no es por ahí. Ah, dime, entonces dime, ¿qué es lo que es aceptable? Porque eh, no soy experto en tu negocio, no sé qué es la expectativa de tu usuario y no hay un valor universal que tiene que ser no 3 minutos, sino 2 segundos, sí. Pero si el proceso que estás tratando de hacer es un cambio de aceite en el carro en menos de 2 segundos, ni siquiera es realista. Sí. 3 minutos también es sobresalientemente bueno para un cambio de aceite, o una migración de datos, o el payroll a final de mes, procesos grandes. En una de mis charlas, eh, se llama 8 cosas que no sabía sobre performance testing. Hago un ejemplo de cómo un negocio que no tiene nada que ver con tecnología, en ese negocio les enseñan a las personas cómo calcular la concurrencia de un sistema. Eh, para no hacer mucho spoiler, les menciono, es una pareja que trabaja vendiendo cafés, tiene su carrito vendiendo cafés. Eh, las personas llegan a comprar su café y la persona que los está atendiendo tiene una recurrencia, tiene una capacidad para recibir órdenes, mientras que la persona que está haciendo el café tiene otra capacidad para preparar el café. Ujú. Entonces, cuando empiezas a mezclar la capacidad para recibir órdenes y la capacidad para preparar cafés, por medio de la ley de Little, sabes cuánto se va a demorar el cliente en esperar su café al final en su resultado. Entonces, ¿cómo aumentar la capacidad de ese sistema atendiendo, recibiendo órdenes más rápido o comprando más máquinas de café? O bueno, Poniendo más cajeros, exacto. más... Entonces, en esa charla les muestro las diferentes alternativas en las cuales se puede aumentar la capacidad del sistema desde diferentes perspectivas, aumentando más cajeros o aumentando más máquinas de café. Y si eso lo traducimos a performance,
vos puedes mejorar el rendimiento de un sistema conociendo el negocio y sabiendo exactamente cómo vas a medir el negocio o metiendo más disco, más memoria, más red, aumentando los recursos de hardware del sistema para que tenga más habilidad de procesar y de, digamos que de escalar, ese escalamiento vertical que le llamamos. O con Entonces, bueno, máquinas también que hagan más rápido el café o que cobren más rápido y metan la orden. exacto. Entonces, en mis charlas me ha ayudado mucho a explicarle a las personas temas técnicos y conceptos no técnicos con analogías de cosas que cada una de las personas entiendan en su mundo real. Sí, ahí soy proponente totalmente de las analogías, creo que son de los mejores Sí. mecanismos. Y me brinca una curiosidad ahorita que mencionas concurrencia. ¿Cómo la explicas hoy en día? Porque es muy diferente concurrencia en una aplicación monolítica a hoy en día que tienes aplicaciones hechas en servicios, microservicios, están regadas por todos lados. Dado que ya no se mantiene una sesión por todos lados como estábamos acostumbrados. Ya no es un cliente entrando, no sé, al restaurante con un macromenú, sino es el cliente entrando a un food court que hay muchos puestos y pues no importa cuántos hay, cada quien se va al puesto que quiere, lo pueden ver 3 veces en el mismo puesto. ¿Cómo explicas ahora concurrencia? Porque ya no es basado en usuarios virtuales y cuántos caben. Sí, depende del tipo de tecnología al cual se le esté haciendo las pruebas. Antes, o digamos que todavía aplica para muchas páginas web en donde primero para explicar concurrencia les explicaba a las personas qué significaba población, la diferencia entre población y concurrencia. Población son los usuarios que tiene mi sistema, concurrentes no son los usuarios que tengo en mi sistema. Entonces, generalmente era como uno de los mitos que ayudaba a romper porque el cliente decía, mira, es que yo tengo registrados en mi sistema 1000 usuarios, entonces necesito que me agreguen una prueba con 1000 usuarios concurrentes. Concurrentes es porque estén haciendo lo mismo en el mismo segundo, al mismo momento, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando hablábamos de transacciones en la web, hacían un journey, hacían un recorrido, hacían su transacción, entonces empezábamos a hablar de diferencia entre población y concurrencia. Pero ya para mirar cómo van esos microservicios, ya empezamos a medir la capacidad de los endpoints o la capacidad de los microservicios. Ya no hablamos de usuarios concurrentes, ya hablamos de transacciones por segundo o de la capacidad del sistema en esos casos. ¿Cuánto es el criterio de aceptación en cuanto al tiempo de respuesta cuando mi endpoint está manejando 100 requests por segundo o 200 requests por segundo, ¿cierto? Entonces ya lo manejamos más a términos de capacidad y no de tanto de usuarios virtuales. Sí, ese es un poco difícil hoy en día explicarlo, porque muchos clientes estaban acostumbrados, o muchos proyectos, a su métrica es cuánta gente cabe aquí en el sistema, y es lo único que quiero saber. Y hoy en día incluso, pues, tu endpoint, como dices, ya puede ser un microservicio que está aislado por ahí, puedes estar estresando todo lo demás y no te enteras de que ese solito es a lo mejor un cuello o tiene problemas o está lento. Y ya no tiene nada que ver con el número de usuarios. Ya la sesión te la maneja otro microservicio por allá regado y ya no se mantiene un estado. Y además, Sí. ese otro elemento que mencionas de ya es más basado en throughput, ya es más basado en cuánto se le pega a ese elemento o microservicio, que muchos proyectos como que dicen, ¿cómo? O sea, ¿ya no importa cuánta gente hay dentro? No, sí, sí importa, pero esa métrica ya no aplica tanto, ¿no? Eso. Y constantemente vas a estar aprendiendo. A pesar de los años que yo llevo haciendo performance testing, recientemente empecé a hacer performance en aplicaciones con colas de ActiveMQ. Entonces, todo Yes. lo que es ActiveMQ y Kafka, el manejo de colas, el manejo de tópicos, vos le estás inyectando múltiples mensajes a un componente y ya no vas a medir la concurrencia a través del end-to-end, del journey completo, porque cuando los mensajes llegan a la cola los va a atender uno por uno. Y tú Entonces, como generador de carga nada más obtienes un 200 con un tiempo de respuesta de 0.2 y todo salió muy bien, ¿no?
Exactamente. Entonces la cola te rompió la concurrencia, entonces ya, ¿cómo la vas a medir? Entonces tienes que empezar a tener en cuenta cuál es la latencia de la cola, cuándo llegó el primer mensaje, cuándo salió el último, a dónde llegó, los recursos del servidor en donde está almacenada esa cola, si se está saturando, si no, entonces ya tienes que medirla de otra forma, a diferencia de las aplicaciones web, a diferencia de las aplicaciones mobile, a diferencia de una aplicación en la nube, a diferencia del front. Cada tipo de arquitectura o cada experiencia de ese producto tiene métricas diferentes, se mide diferentes, tiene pruebas de performance diferentes. Sí, es buenísimo lo que aportas porque a muchos les desespera que les damos la respuesta de es que depende, qué estás haciendo, qué es por aquí, Sí, qué es por allá. No, yo quiero una receta, algo que siempre sea lo mismo. No, en performance, híjole, creo que no. Y sobre todo hoy en día que están cambiando tanto las cosas y que también lo que decías, ¿no? Un microservicio ya no es solo, ya no importan tanto usuarios, ya el throughput es más importante. La elasticidad, ¿cómo mides que tu microservicio? Porque es un mundo de nuevas mediciones. Ahorita que decías tiempo de respuesta, sí importa tal vez, pero ¿qué tal cuánto tarda en crecer? ¿Cuánto tarda en agregar otro pod horizontal, verticalmente? Conceptos que no estábamos acostumbrados eh, a ni siquiera escuchar, ¿no? Ahí te ha tocado sí, retos al exacto. respecto. Sí, claro, incluso me acuerdo en una de las charlas que recientemente estuve con vos, cuando nos preguntaban, bueno, vamos a inyectar carga y vamos a inyectar carga, pero la aplicación está en la nube y va Y a es elástica. autoescalar. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué momento vamos a romper el sistema si siempre se va a estar autoescalando? Y la Dependiendo respuesta del era, presupuesto, dependiendo del presupuesto y el budget, porque ahí si se va a vas a romper inyectar carga, la tarjeta de crédito, no el sistema, se va a exactamente. crecer todo, ¿no? Y es algo que no Entonces, puede entender a veces, ¿no? El proyecto es como, ¿ah? Oh. sí, pasa mucho. Entonces, dependiendo de la arquitectura, del tipo de producto, del tipo de aplicación que estés probando, tenés que ser muy consciente de hacer una planeación y crear una estrategia basado en esa tecnología. Sí, buenísimo esta perspectiva, porque muestras, ahorita estás compartiendo mucho de que no es nada más automatiza, pégale y mide tiempos de respuesta. Me gusta que echaste ya 3, 4 ejemplos donde una cola, un asíncrono, un MQ, todo este tipo de cosas, el tiempo de respuesta, pues no lo mides tradicionalmente. Exacto. Y ahí me nace, ya estamos en el rundown, ya estamos a punto, no te quiero detener demasiado. Sospecho que vas a estar volviendo porque estas pláticas se están poniendo muy buenas. Pero, ¿tú qué opinas? Está, no recientemente, y es algo que se ha intentado mucho y que me han preguntado hace poco otra vez, y un montón de veces me lo han preguntado. ¿Tú qué opinas de estos esfuerzos de reutilizar automatizaciones funcionales en pruebas de carga? Uy, muy buena pregunta. Eh, Literalmente no sabría cómo responderte a eso, pero según lo que opino, digamos que como, o sea, si nos basamos en los conceptos y en las definiciones, cuando nosotros vamos a simular una prueba de performance, vamos a simular el comportamiento del usuario. Ajá. Ese comportamiento del usuario es un comportamiento funcional. Entonces, si hay scripts que ya sean funcionales o que ya se haya creado una automatización funcional y que nosotros los podamos reutilizar para poder hacer las métricas de performance, estaría genial. Pero no Para necesariamente todo performance, porque para carga, performance, exacto. Para performance, exactamente. Entonces, no necesariamente todos esos scripts nos van a funcionar, pero sí nos pueden ayudar mucho a entender cómo es el comportamiento de la aplicación para poder empezar a interactuar con los pipelines, con integración continua, poner el script de performance con poquitos usuarios dentro de un pipeline de Jenkins, ¿cierto? Para que mientras están haciendo los deployments, termine el deploy y me entregue métricas de performance de ese endpoint o de esa funcionalidad que se desarrolló, que fue automatizada de forma funcional. Entonces me ayuda también a generar ese tipo de métricas. me gusta mucho que metes esa aclaración, ¿no? No de carga, sino performance para conocer estas métricas.
A veces yo diría, ¿no? Uno funcional, meterlo en un pipeline, porque los funcionales luego tienen muchos pasos, luego duran mucho y te pueden detener el pipeline. Y otro ahí detalle que, no sé, muchas pruebas funcionales, si las metes así tal cual, un usuario real no mete un X en donde va un número, no mete un emoji en donde no hace... ahí es muy raro que tengas un flujo realista, porque las pruebas funcionales están tratando de encontrar otras cosas. Exacto. Todas esas variaciones y todas las alternativas que se hacen en una prueba funcional finalmente van a impactar el mismo endpoint o la misma URL, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es mirar cuáles son las transacciones que más van a impactar al servidor y basadas en esas, simular el comportamiento del usuario sin tantas alternativas. Digamos que entre comillas sí tenemos que simular datos o crear set de datos diferentes porque también tenemos que evitar el tema del caché en las aplicaciones para que no se nos vayan a afectar los tiempos de respuesta por temas de caché en el browser o temas de caché en el servidor, pero no vamos a tener tantas alternativas o tantas variaciones en un script porque lo que estamos midiendo es el comportamiento específico de un endpoint. Sí, también ese es otro punto en soluciones modernas que estamos enfocándonos a endpoints. A lo mejor no sé, scripts de Postman serían buenísimos para ser usados en performance y carga, pero scripts de Cypress, Playwright, tal vez no. O sea, y depende de nuevo, tú lo acabas de decir súper bien. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Carga? No. Ahí me gustó que fuiste tajante así de no, carga y creo que no me metería. Em, Y aún en estos momentos, ese tema de que las pruebas de carga son iguales a las pruebas de performance es algo que nos vamos a demorar mucho en que las personas lo entiendan. Recientemente Postman sacó un componente para medir performance dentro de su aplicación. que está bien. Está súper bien, pero cuando yo lo promoví, pues cuando yo hice el post dentro de LinkedIn, leí muchos comentarios que decían que Postman no tenía la capacidad para inyectar muchos usuarios, entonces que para qué habían puesto eso ahí, o que, o sea, preguntas similares en donde ellos estaban intentando que Postman hiciera pruebas de carga y lo pusieron fue para hacer performance. ¿Cómo se llama este componente de Postman? ¿Te acuerdas? Eh, Si no te acuerdas, no te preocupes. Pero estoy seguro no, que no tiene load en el nombre, como Load Runner, como Neo Load, como todas las que tienen estos, porque son para carga. Dice probablemente performance o measure o sí, no, dice exactamente performance. porque no es carga. Es diferente. Y eso me encanta ahorita este ejemplo que acabas de dar porque la gente lo asocia de inmediato y tenemos que ayudar a la comunidad a que entienda estas diferencias y porque también hoy en día carga pues no es el enfoque número uno de performance en un proyecto y creo que nunca lo debió haber sido, pero ese es tema para otra discusión. Pero Exacto. bueno, amigo John, ahorita respetando que ya nos pasamos un poquito y que estuvo muy buena la plática, me quedé picado y con ganas de seguir platicando más detalle. Yo creo que si se puede en el futuro y gustas, te traeremos aquí para que nos compartas estas perspectivas. Porque en estas discusiones y estos ejemplos de la vida real es donde espero la gente que nos escucha y que te ve en tus videos en YouTube, tus sesiones, les caiga el 20, decimos aquí, o tengan este momento de iluminación de, creo que he estado haciendo un poco, tal vez no mal las cosas, pero no lo mejor posible. Exacto. Sí, claro, no, sin duda, Leo, espero poder volver a conversar con vos en estos espacios. No, sería un honor, un placer y un gusto porque también, como dices, uno enseñando aquí, uno compartiendo el conocimiento, aprende mucho. También acabo de tomar aquí varias notas de cosas que mencionaste. Y bueno, para la gente que quisiera hacerte más preguntas o dar seguimiento, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como John Osorio o en YouTube me pueden seguir como John Performance o John IT Performance. Vamos a estar buscando y agregaremos aquí un poco estos datos. Te taguearemos al momento de publicar el episodio, pero pues todo el mundo, lo que John hoy vino a platicar, no lo echen, como decimos, en saco roto.
Son muy buenas recomendaciones, es súper importante. Síganlo, suscríbanse a su canal, campanita, manita arriba, toda esa cosa siempre ayuda. Y para que estén al tanto, porque John también sigue sacando contenido constantemente y cosas que estoy seguro que les va a servir para mejorar como performers. Y bueno, con eso, amigo John, muchísimas gracias por haber venido a Perfects y pues sí, ojalá no sea la única. Listo, muchas gracias, Leo. Por aquí estaremos, si Dios quiere, muchas veces más. No, sí, prácticamente creo que lo doy por hecho. Ok. Bueno, pues con eso terminamos esta entretenida discusión del día de hoy. Él fue John Osorio, nuestro amigo también aquí, compartidor de conocimiento de performance. Y estén atentos porque vamos a estar trayendo también más sorpresas, más contenido, más cosas, más discusiones. Espero un poco más frecuente, pero pues bueno, el throughput, acá la capacidad. Ya, como dice John, hay muchos requests y el throughput empieza a bajar un poquito, entonces. Bueno, cuídense mucho, amigo John. Nos estamos viendo. Listo. Chao, Leo, que estés muy bien. Adiós a todos y chao. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós, Leandro. Adiós, Leandro. Bueno, bienvenido.